¿Qué tal estáis, chicos? ¿Listos para una aventura filosófica que os va a reventar la cabeza? Hoy no vengo a hablaros de los típicos filósofos viejunos con barba. Hoy os presento a un tipo que, aunque vivió hace casi 2000 años, tenía unas ideas tan fascinantes que podrían ser el influencer más grande de la historia. Su nombre es Marco Aurelio. ¿Os suena a emperador romano serio y aburrido? Pues sí, lo fue, pero también fue un tío que, en medio de guerras, plagas y movidas de palacio que ni en Juego de Tronos, se dedicó a escribir un diario personal. Y ese diario, amigos, es el tesoro que hoy vamos a desenterrar, las famosas meditaciones. Imaginad un TikTok con consejos de vida, pero escrito por un emperador que gobernaba el mundo conocido. Eso es lo que vamos a ver. Y no es un rollazo, es como un manual para no agobiarse, para ser más fuerte que tus problemas y al final para volverte invencible mentalmente. Sí, han oído bien. Así que poneos cómodos, preparad vuestras mentes y disponeos para masterizar vuestra mente, al estilo Marco Aurelio. A ver, un poco de contexto. Marco Aurelio no era un filósofo de sillón, era un emperador romano. ¿Qué significa eso? Que tenía la responsabilidad de un imperio gigante. Guerras, decisiones de vida o muerte, traiciones. Era el jefazo de la empresa más grande de su época. Y en medio de todo ese estrés, ¿qué hacía? Pues se sentaba a escribir sus pensamientos. ¿Y por qué son importantes sus meditaciones? Porque no eran para publicarlas, eran notas para sí mismo, para recordarse cómo vivir bien, cómo ser una buena persona, cómo no dejarse llevar por la rabia o la tristeza. Es como si grabara audios para su yo futuro, y eso es lo que las hace tan auténticas. Es la filosofía en estado puro, aplicada a la vida real, a la vida de un tío que tenía la presión del mundo sobre sus hombros. Pensad en esto, chicos, si un emperador con todo ese power y toda esa responsabilidad necesitaba recordarse estas cosas, ¿cuánto más nosotros, que nos estresamos por un examen, un follow o porque se nos cae el móvil al suelo? Las meditaciones son el gym para la mente. Vamos al meollo. Las meditaciones están llenas de pildoritas de sabiduría. Vamos a desgranar las más tochas. 1. Tenemos poder sobre nuestra mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta es la primera regla del juego. Marco Aurelio te dice, ¿puedes controlar que llueva cuando tenías planes de piscina? No. ¿Puedes controlar lo que la gente dice de ti en Internet? No. ¿Puedes controlar que el profe te ponga un examen sorpresa? No. Pero, ¿qué sí puedes controlar? Tu reacción a todo eso. ¿Te cabreas? ¿Te frustras? ¿Te hundes? ¿O respiras hondo y piensas, vale, esto es lo que hay, ¿qué hago con ello? Es como si en un videojuego no puedes controlar que te aparezca un enemigo gigante, pero sí puedes controlar si te rindes o si buscas una estrategia para vencerlo. El poder no está en lo que te pasa, sino en cómo eliges responder. Esta es la base del estoicismo, gente. 2. No malgastes más tiempo argumentando sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Ojo con esta. ¿Cuántas veces nos pasamos horas quejándonos de la injusticia, de la hipocresía, de que la gente no es de una forma u otra? Marco Aurelio te dice, mira colega, en lugar de quejarte de cómo deberían ser los demás, céntrate en ser tú la persona que quieres ver. Si te quejas de que hay mucho bullying, ¿tú qué haces para cambiarlo? Si te quejas de que la gente es falsa, ¿tú eres auténtico? Menos bla 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 y más acción. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, como diría Gandhi. 3. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta es brutal. ¿Te has dado cuenta de que a veces nos agobiamos por cosas que solo existen en nuestra cabeza? Pensamientos negativos, catastrofistas, rumiar lo malo. Marco Aurelio lo tenía claro. Lo que piensas, sientes. Si tu mente es un basurero, tu vida será un asco. Si tu mente es un jardín, tu vida será un paraíso. ¿Es un currazo? Sí, pero es posible. ¿Cómo? Si te pillas pensando en negativo, corta, cuestiónate. ¿Esto es real o me lo estoy inventando? ¿Me ayuda algo pensar así? Cambia el chip. Entrena tu mente para que sea tu mejor aliada, no tu peor enemiga. Seguimos con más perlas de sabiduría. Estas te van a ayudar a darle un sentido a lo que haces y a no ahogarte en un vaso de agua.
4. La muerte es una parte de la vida. Acepta tu destino con ecuanimidad y sin lamentos. Esta es la más fuerte. Sé que hablar de la muerte suena a rollo oscuro, pero para Marco Aurelio era una herramienta para vivir mejor. No es para que te deprimas, al revés, es para que te pongas las pilas. Si eres consciente de que la vida tiene un final, ¿qué vas a hacer con el tiempo que tienes? ¿Pasártelo amargado, quejándote? ¿O vas a intentar aprovechar cada día, aprender, experimentar, ser buena persona? La idea es que la conciencia de la finitud te motive a vivir con más intensidad y propósito. No es morboso, es práctico, carpe diem, pero en modo estoico. 5. El universo es cambio, la vida es opinión. Cortita y literal, dos verdades fundamentales. El universo es cambio, todo cambia. Tu cuerpo, tus amigos, tu situación, la tecnología, la moda. Lo único constante es el cambio. Si te resistes al cambio, sufres. Si lo aceptas, fluyes. Es como el río, no puedes detenerlo, pero puedes aprender a navegarlo. La vida es opinión. ¿Qué significa eso? Que muchas de las cosas que nos parecen malas, buenas, son solo nuestra interpretación. Que te suspenden un examen puede ser una catástrofe, o puede ser una oportunidad para aprender a estudiar mejor y no cometer los mismos errores. Que alguien te insulte puede ser un ataque personal, o puede ser la opinión de alguien que tiene sus propios problemas. Marco Aurelio te invita a cuestionar tus opiniones. ¿Son útiles? ¿Son verdad? ¿Te ayudan a vivir mejor? Si no, cámbialas. Es una forma de ser más libre. 6. No actúes como si fueras a vivir 1000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Volvemos a la misma idea, pero con un énfasis en la acción. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Si tienes que aprender algo, aprende. Si tienes que ser amable, sé amable. No te engañes pensando que tienes todo el tiempo del mundo. La vida es ahora. Y en este ahora, ¿qué tipo de persona quieres ser? La bondad, la generosidad, la honestidad son cosas que puedes practicar ya mismo. No necesitas esperar a ser adulto o a tener un montón de dinero. Ahora os preguntaréis, ¿y cómo aplico esto en mi vida de joven? A ver, esto no es solo para emperadores con togas. Esto es para vosotros, aquí y ahora. Por ejemplo, gestionar el drama en redes sociales. ¿Alguien os tira hate? Marco Aurelio diría, tenéis poder sobre vuestras mentes, no sobre el comentario de ese troll. ¿Te amargas o lo ignoras? Es vuestra elección. O con los exámenes, ¿os agobiáis, os estresáis? Pero, ¿podéis controlar lo que te entra o si el examen es difícil? No. ¿Qué sí podéis controlar? Vuestro esfuerzo al estudiar y vuestra actitud ante el resultado. La felicidad de vuestra vida depende de la calidad de vuestros pensamientos. Las amistades. A veces te sientes traicionado, decepcionado. Marco Aurelio diría, no malgastes más tiempo argumentando sobre lo que debe ser un buen amigo. Sé uno. Y recuerda que el universo es cambio, las amistades evolucionan. Cuando algo os sale mal, se os rompe el móvil, pierdes algo importante. La vida es opinión. ¿Es el fin del mundo o una oportunidad para valorar más lo que tienes o para ser más cuidadoso? En resumen, el estoicismo de Marco Aurelio es una filosofía para ser un crack, para no dejar que las cosas externas os controlen, para ser el dueño de vuestra mente y para vivir con propósito. Amigos, las meditaciones de Marco Aurelio no son un libro de reglas, son un gimnasio mental. Es un entrenamiento constante para tu cerebro y tu actitud. Es aprender a surfear las olas de la vida en lugar de que te arrastren. El estoicismo no es no sentir. Claro que vas a sentir tristeza, rabia, frustración, eres humano. El estoicismo es sentir eso, pero no dejar que te controle. Es decir, vale, siento esto, pero ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Voy a dejar que me hunda o voy a buscar una solución? Así que mi reto para vosotros es el siguiente. 1. Observad vuestros pensamientos. ¿Qué se están diciendo a sí mismos? ¿Son positivos o negativos? 2. Cuestionad vuestras opiniones. ¿Es lo que pienso realmente verdad o solo una interpretación que me está haciendo daño? 3.
Centraos en lo que podéis controlar. Deja de preocuparte por lo que no está en tus manos y pon tu energía en lo que sí puedes cambiar, tu esfuerzo, tu actitud, tus decisiones. Marco Aurelio no era un superhombre. Era un tío como nosotros, con sus miedos y sus dudas, pero que encontró en estas ideas una forma de vivir con fuerza y serenidad. Y si él pudo, vosotros también. Así que ya sabéis, la próxima vez que os agobiéis por algo, pensad en el emperador estoico, pensad en Marco Aurelio, respirad hondo y decid, esto lo controlo yo. A dominar el juego de la vida, gente. Y hasta aquí nuestra travesía de hoy. Espero que esta charla os haya encendido alguna bombilla y os deje pensando más allá de la pantalla. Recordad, la filosofía no es cosa de libros empolvados, es la herramienta para entender vuestro propio mundo y ser los capitanes de vuestros barcos. Si os ha gustado lo que hemos visto, no olvidéis de darle al me gusta, compartid este faro con vuestros colegas y, por supuesto, suscribíos al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas expediciones mentales. Vuestro apoyo ayuda a que este faro siga iluminando. Nos vemos en el próximo viaje, aquí en el Faro de Sofía. A seguir pensando, chicos.